Muy buenas noches, Purificación. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Observatorio Cotidiano Voto Informado. Es un programa en el que lo que intentamos es darle información a la ciudadanía. Es parte de un proyecto más amplio en el que tenemos una plataforma y nuestra intención es darle información a la ciudadanía sobre las candidaturas que tenemos de diputados, de senadores, de candidatos a la presidencia de la República y también de candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así es que te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros y sin más preámbulo, empecemos por ¿quién es Purificación Carpinteiro? Cuéntanos, ¿cómo llegaste, cómo te metiste en este asunto de la política? Tú tienes una larga trayectoria que me gustaría que platicaras con nuestro público, que tiene que ver con tu trayectoria como abogada, como que viviste en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos empezaras a contar. ¿Dónde naciste? ¿En la Ciudad de México? Soy originaria de la Ciudad de México. Estudié en la Escuela Libre de Derecho, soy abogada por la Escuela Libre de Derecho. Tengo una maestría en la Harvard Law School, o sea, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el Banco de México. A partir de ahí fui a la Universidad de Harvard. Después trabajé en una firma de banca de inversión, en donde tuve muchas experiencias nacionales e internacionales. Conocí a Fidel Castro en la compra de una planta cementera en Cuba. Después compré, bueno, más bien representando a algún cliente, estuve en Nicaragua. Conocí a muchos personajes también en Nicaragua, tuve muchas experiencias. De ahí entré al sector de las telecomunicaciones, en donde hice realmente mis primeros pininos en el sector de telecomunicaciones en México, representando a Iusacell, que entonces era una coinversión de los Estados Unidos con una empresa mexicana, Iusa, y a partir de ahí inicié mi trayectoria en el mundo de las telecomunicaciones, donde después trabajé en Washington para MCI Communications, y participando con MCI surgió la oportunidad de participar en el proceso de privatización más grande del mundo, que fue el de las Telebras, las empresas brasileiras de telecomunicaciones, donde representé a MCI comprando la empresa brasileira de telecomunicaciones, Embratel, a donde me invitaron precisamente a quedarme, y estuve 7 años en Brasil participando en todo el proceso de apertura y privatización y modernización de ese gran proyecto de privatización y modernización, y el gobierno brasileño me condecoró en 2 ocasiones me hizo comendadora de la Orden del Río Branco, para la extranjera que mayor contribuciones hizo al sistema de telecomunicaciones de Brasil, y por el mérito cultural, por un proyecto de digitalización que hice para todas las escuelas públicas y para todo lo que es las bibliotecas públicas de Brasil. A partir de ahí tuve la oportunidad de regresar a México con el gusanito que yo tenía de decir, pues, que muchos compañeros míos estaban participando en la construcción de la democracia en México. Y yo dije, creo que es la hora de que yo también ponga mi granito de arena. Y es así como regresé de la mano de Telefónica Movistar, invitada para ser vicepresidente de grandes empresas aquí en México, y entonces surgió la oportunidad de que Felipe Calderón me invitara a participar dentro de su gobierno como directora general de Correos de México. Y esa fue mi primera posición dentro de lo que es el sector público como funcionaria del gobierno de Calderón, donde estuve 1 año y medio. Tal vez fue la experiencia o ha sido la experiencia más gratificante que he tenido, con un plan de transformación que yo diseñé para 5 años, pero que desafortunadamente nada más pude implementar por 1 año y medio, pero en 1 año y medio realmente hice y conseguí, con el apoyo del sindicato de Correos de México y de todas las personas y la familia postal a la que yo creo que sigo perteneciendo, porque para mí se quedó impresa en mi corazón, yo soy parte de esa familia postal, transformamos Correos de México. 1 año y medio nada más. Y sin embargo, bueno,
desafortunadamente me vi obligada, porque así me lo pidieron, a que asumiera la subsecretaría de Comunicaciones, en donde nada más estuve 5 meses y a los 5 meses renuncié por graves diferencias con el que entonces era el secretario de Comunicaciones y Transportes, diferencias que le hice saber a Calderón, y a partir de ello presenté mi renuncia. Esas graves diferencias se dieron precisamente a que yo buscaba implementar un plan de transformación total y para abrir a la verdadera competencia el sector de las telecomunicaciones, plan que no pude yo llevar a cabo porque precisamente el entonces secretario me estaba saboteando y estaba tratando de impedir que yo llevara a cabo ese plan. Pasé 3 años de persecución política por parte del Estado mexicano, acusada de haber grabado e intervenido grabaciones del secretario de Comunicaciones y Transportes. Fui eximida de esos delitos, obviamente, y 3 años después fui candidata a diputada y gané como diputada por el Distrito 22 de la Sierra de Santa Catarina, y representé, fui la segunda diputada más votada de todos los 300 diputados por la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. No me disfracé de blue jeans y de camiseta con hoyos, la verdad es que me presenté tal cual soy, y evidentemente lo que yo les dije a las personas que estaban votando por mí es, caray, yo lo que he conseguido y lo que he logrado lo he hecho porque mis padres me dieron la posibilidad de estudiar, porque yo luché por estudiar. Me enfrenté a mucha discriminación por ser mujer, porque mi trabajo me costó, y pese a todo ello conseguí y he conseguido esas oportunidades, y esas mismas oportunidades las quiero para todos. Déjame hacerte una pregunta. Dime. ¿Cuál es tu posición frente a los temas de género? Tu visión personal. Ya vamos a hablar de tu visión de la Ciudad de México. Por ejemplo, con respecto a las mujeres, ahorita que estás hablando de lo que te costó, etcétera. El derecho a la mujer al uso libre del cuerpo, el tema del aborto, toda una serie de cuestiones que están en la agenda de los movimientos feministas. Yo lo he vivido en carne propia. La discriminación, el abuso sexual, todo tipo de afrentas por el hecho de ser mujer. En todo momento y desde siempre he sido acosada, he sido discriminada, he sido hecha a un lado. Bueno, en mi más reciente posición política como diputada, he sido discriminada inclusive y tal vez de manera más categórica por las mismas mujeres. Por mis colegas diputadas. ¿Qué se siente esta que sabe mucho? Por el hecho de que soy mujer y pretender creer saber. ¿Qué se siente esta? O por mis colegas, coordinadores de bancada. Sí, mamacita, ¿qué posiciones son esas? Y yo definitivamente abogo y abogaré y defenderé y haré que inclusive desde muy pequeños se dé como parte de la materia de civismo la lección de que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, entre una niña y un niño, y en que por ningún motivo deberá haber ningún tipo de discriminación, y que cualquier insulto o discriminación por cuestión de género deberá ser castigado con mucha gravedad y con mucha seriedad. Dime una cosa, ¿y otras formas de exclusión, como el tema de las preferencias sexuales, como las cuestiones indígenas y culturales? Me parece que esos temas son principios de derechos humanos incuestionables. Fíjate que yo hace unos días terminé de leer el libro de Juan Ramón de la Fuente, pero Juan Ramón de la Fuente hace referencia en un párrafo que me llamó mucho la atención. Decía él que todo mundo tiene derecho a sus opiniones y que de repente alguien le comentó a él, no es cierto,
hay opiniones que no merecen ni siquiera ser escuchadas. Y en ese momento me cayó el 20. Tiene toda la razón. Hay opiniones que no tienen derecho ni siquiera a ser escuchadas. Perdonen, los derechos humanos, cualquier opinión que sea contraria a la defensa o al respeto a los derechos humanos, no merece siquiera tener lugar, ni ser escuchada. Las expresiones xenofóbicas, las expresiones de discriminación, las que no respeten los derechos humanos, no tienen cabida y no podrían, ni deberían ser escuchadas. Bueno, tenemos poco tiempo para el corte, pero sí me gustaría, porque tú conoces los temas de telecomunicaciones, también conocer tu opinión personal, breve, en un minuto, con respecto, con respecto a la situación actual de los medios de comunicación, digamos. ¿Tú crees que se ha llevado a cabo una reforma que vale la pena? ¿Falta? La reforma constitucional a las telecomunicaciones, que quiero, y no es presunción, sino es porque lo luché, lo batallé, es cierto, esa reforma de telecomunicaciones fue la que yo le presenté a Luis Telles y le presenté al presidente Felipe Calderón, y esa fue la que saboteó Luis Telles. Como no la pude llevar a cabo cuando fui subsecretaria, insistí y fue la que se imprimió y la que impulsé como parte del Pacto por México, y después redacté y impulsé para que fuese votado favorablemente, y con sorpresa por los grandes poderes fácticos mediáticos en el Congreso de la Unión. Me siento la madre de la reforma, ciertamente. Y yo sé que la paternidad se le atribuyen muchos. No fui tan promiscua. No, de ninguna manera. La verdad es que esa sí tiene madre. Muy bien. Esa. Y quiero decirte que hay grandes avances. Las leyes secundarias le dieron al traste a muchas, la decafeinaron. Pero quiero decirte que los fundamentos están ahí. Y se logró que efectivamente hubiera una tercera cadena. Se logró que la larga distancia no nos costara, que el que llama no paga, no existiera. Y se logró que, por supuesto, haya una red pública compartida que se esté construyendo, que nos dé la posibilidad de que no dependamos de un monopolista para tener una red de conectividad de Internet que hoy nos garantice que efectivamente podremos tener conectividad para todo el país. Lamentablemente tenemos que hacer un receso y volvemos. Pero fue en un minuto. Muy bien. Gracias. Bueno, cuéntanos, Purificación, ¿por qué jefa de gobierno? ¿Por qué quieres ser jefa de gobierno? ¿Cuál es tu interés? Debo decirte una cosa que tú lo sabes, ¿no? O sea, primero hay 6 candidatos, ¿no? Ahí estás compitiendo contra candidaturas que tienen una plataforma de varios partidos. O sea, es un trabajo muy cuesta arriba. ¿Por qué quieres ser candidata a jefa de gobierno? Bueno, en primer lugar porque yo creo que nada que pueda enorgullecer más a cualquier ser humano que el poder servir a 9 millones de personas que habitan esta ciudad. Yo creo que eso sería algo verdaderamente honroso para cualquiera. Yo creo que llenaría de satisfacción a cualquiera el poder hacerlo, el poder servir. En relación a el tamaño de reto que significa el poder alcanzar esa posibilidad, es un gran reto. Lo que sí me queda claro es que de entre todos los candidatos, siempre, indudablemente, soy la mejor. No es presunción, solo basta ver mis credenciales, mi experiencia profesional, los retos que he enfrentado y en los que he sobresalido, en todos los sentidos, no solamente en términos de mis estudios, no solamente en términos de la experiencia profesional, sino de la capacidad de lidiar con problemas
y de encontrar soluciones inéditas. Soy terriblemente disruptiva, es decir, me salgo de la caja para innovar y encontrar soluciones. A ver, vamos a los temas. Dime una cosa, ¿cuál es para ti el problema más importante de la Ciudad de México? El problema es la sostenibilidad. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que esta ciudad pueda conseguir los recursos naturales que se requieren para poder hacer o permitir que siga siendo sostenible el vivir en la Ciudad de México? Y con ello me refiero a los servicios básicos, me refiero al agua, me refiero a la electricidad para autoabastecerse, me refiero a los alimentos para poder efectivamente nutrir a toda la población, me refiero al espacio para la movilidad, me refiero al espacio para poder habitar en esta ciudad. A ver, dime una cosa, el agua, empecemos por el agua. Sin duda tenemos un problema. Tenemos un problema muy serio. Muy serio. Hay muchas colonias que tienen problemas de falta de agua. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el tema del agua y cómo lo piensas atacar? Mira, el primer problema es que el 40% del abasto del agua se nos está yendo. Digo, que viene el Cutzamala, por cierto. Ese mismo, sí, el 40% de nuestro abasto viene el Cutzamala. El otro 60% lo estamos sacando del subsuelo, a través de pozos. Pero lo impresionante es que ese 40% que estamos trayendo del Cutzamala, no los estamos gastando en fugas. Lo que es innegable es que tenemos que reparar esas fugas. Todo lo que es el sistema de tuberías, lo tenemos que reparar. Es imposible que sigamos permitiendo que un 40% que estamos trayendo del Cutzamala sea equivalente al 40% que se nos está yendo en fugas o que nos están ordeñando. Innegablemente vamos a tener que quitar esas tuberías, sustituirlas por tuberías que sean nuevas y además que sean inteligentes, que nos permitan identificar si es que hay una fuga o si es que nos están ordeñando. Igual que las tuberías de Pemex, lo que tenemos que hacer es sustituir esas tuberías por tuberías inteligentes. Estas tuberías inteligentes determinan, hay una fuga o nos están ordeñando, inmediatamente y detectan dónde está la fuga o dónde está la ordeña y mandan un mensaje para que efectivamente inmediatamente se pueda corregir. Esto significa inversiones cuantiosas. Muy fuertes. Bueno, quiero decirte que además hay una cuestión que nos está perjudicando enormemente, y es el hecho de que en la Ciudad de México estamos sufriendo grandes inundaciones, llueve, y porque nosotros hemos asfaltado todo y hemos hecho que no exista permeabilidad en el suelo, pues hay inundaciones terribles, porque además nosotros hemos confundido, hemos hecho que el agua del drenaje, además, se confunda con lo que es el agua pluvial. Nos separamos las aguas. Hay una solución que es increíble que no se haya visualizado. Y es el hecho de que existe una tecnología en relación a lo que es el pavimento o lo que es el concreto ecológico. Este concreto ecológico es un concreto permeable que absorbe el agua y permite que ese agua se filtre al subsuelo. Al filtrarse al subsuelo, filtra hasta los mantos acuíferos, lo que significa una triple función. Número uno, se filtra hasta los mantos acuáticos, rellenando los mantos acuíferos que, por cierto, nosotros nos estamos agotando a través de los pozos que estamos extrayendo, del cual extraemos el 60% y que está haciendo que la ciudad se vaya hundiendo, ¿no? Y estamos agotando los mantos acuíferos y haciendo que el agua que nosotros estemos extrayendo esté más y más contaminada, porque al concentrarse el agua ya se concentra con arsénico y con el flúor y hace que la ciudad se hunda. Dos, las inundaciones, evidentemente son muchísimo menores porque al filtrarse el agua ya no se inunda. Tres, al levantar el asfalto,
nosotros tenemos que reencarpetar, pero al levantar podemos excavar y meter precisamente tuberías para que se distinga lo que es el agua del drenaje que se va por el Gran Canal, y entonces meteríamos tuberías para distinguir, para que esas tuberías sean las que lleven las aguas pluviales, y entonces esas aguas pluviales podríamos llevarlas a pozos que en última instancia pudieran reinyectarse y no estaríamos inundados porque el drenaje se iría por el Gran Canal y esas aguas pluviales se estarían... Pero a ver, dime una cosa, si lo que tú estás proponiendo es una obra monumental, porque reencarpetar a la ciudad, Perdón, cambiar... quiero decirte que todos los años se reencarpeta una buena parte de la ciudad, porque otro de los problemas que se estaría solucionando es el bacheo. Sí, claro, porque sería entonces, este concreto hidráulico, perdón, permeable, resulta que es un concreto que es 10 veces más durable que el concreto normal y 20 más que el asfalto, con lo que además estaríamos solucionando el problema del bacheo. Pero además, déjame agregarte otra cosa. El problema, otra de las soluciones, y para financiar esto, al levantar el asfalto para sustituirlo por el concreto permeable, estaríamos metiendo un gran ducto en donde estarían yendo no solamente todo lo que son las conexiones, los cables de luz, todos los cables, el gas, para que ya el gas no tuviera que ser, transportado, estaríamos metiendo camiones, etcétera, estaríamos también metiendo todas las instalaciones de fibra óptica, todas las instalaciones de televisión de por cable, estaríamos metiendo todo lo que serían todas estas, y por eso el gobierno de la Ciudad de México estaría cobrando derechos de vía. Y entonces la Ciudad de México tendría la posibilidad de cobrar por esos derechos de vía, con lo cual tendría la capacidad de financiar las obras. ¿Sería equivalente a eso los derechos de vía? Bueno, una parte de ello. La otra parte simplemente es parte del costo que se gasta la Ciudad de México al tener que asfaltar, volver a poner asfalto para que los baches no existan. Muy bien. Bueno, pasemos a otros temas. Por ejemplo, la movilidad. Nada más que solución. No, suena muy interesante. Pero además, ¿qué vas a hacer con el agua, si no? Habría que hacer las cuentas. No, y hacemos las cuentas de las inundaciones y cuánto tienes que estar compensando. No, es un dineral. Y además, sin dudas, es un problema de una infraestructura que no se hizo. Hay todo un problema de bacheo detrás, que además quizás hasta hay ahí malos manejos, se les deja bachar a cualquier persona. Pero bueno, quiero pasar, porque no nos da mucho tiempo, al tema de la movilidad, del transporte, que es otro de los grandes temas que preocupa a la población. ¿Cuál es tu idea? ¿O Mira, cuáles son tus la política de la ideas? Ciudad de México no puede más que centrarse en el transporte público. Ese tiene que ser el foco. Pero como foco, el transporte público tiene que entenderse como algo que no solamente compete a la Ciudad de México, sino que es competencia de los estados coledaños. Porque si vemos bien, el 40% de quienes se transportan, por ejemplo, en el sistema de transporte colectivo Metro, viene del Estado de México. Mis competidores o rivales dentro de esta contienda han hablado de instalar, 100 kilómetros de metro, justamente para atender las necesidades del Estado de México. Yo digo, bueno, estaremos locos, porque ahora resulta que nos vamos a gastar en invertir 100 kilómetros para atender al Estado de México, cuando el Estado de México no pone ni un centavo de subsidio. El costo del boleto del metro, el costo real es de 14 pesos, cuando en realidad se pagan 5 pesos. Es decir, estamos dando un subsidio, el sistema de transporte colectivo está subsidiando 9 pesos por boleto. Yo creo que esto es un problema que compete a todo el Valle de México, a todos los estados que de alguna manera participan en esta zona metropolitana. Por tanto, toda la cuestión de movilidad, tanto en lo que es transporte público, transporte colectivo metro, como en todo lo demás, tenemos que verlo como parte de un concierto, y tenemos que realmente exponer que el metro
hoy por hoy tiene un valor en términos de sus activos de 4.500 millones de dólares y tiene un rezago para poder hacer que efectivamente opere en términos de seguridad primaria de más de 1.500 millones de dólares. Ya no estoy hablando de modernización, estoy hablando para ponerlo en operación. Tendríamos que invertir 1.500 millones de dólares. Tenemos un problema, que se nos acabó el tiempo. Lamento que... La verdad es que espero que nos hagas llegar algunas de tus propuestas para que las podamos poner en nuestra plataforma de Voto Informado. Por supuesto. Y poder conocer más a fondo todas las cosas que estás proponiendo. Claro que sí. Te agradezco mucho que estés el día de hoy con nosotros. Por el contrario. En el Observatorio Cotidiano Voto Informado. Es un placer. Y qué bueno que no te dije todas, porque si no mis competidores se las van a saber. Está muy bien. Muchas gracias. Por el contrario. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, Marco Rascón, que está ahora de candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Humanista. Lo primero que yo te quisiera preguntar es, ¿cómo llegaste hasta acá? Desde que naciste para acá, cuéntanos algo de tu vida. Brevemente, pero nos gustaría saber algo de tu vida. Gracias, Fernando, y gracias por la invitación. Yo soy, podríamos decir, uno más de los avecindados que llegan aquí a la Ciudad de México, pero que desde nuestros lugares de origen, desde nuestras provincias, podríamos decir, siempre la ciudad es como un referente muy importante. Estoy hablando de mediados de los años 60. A mí me tocó una circunstancia especial a mi generación, que era entrar a primero de secundaria, entrábamos a la Universidad de Chihuahua. ¿Por qué? Porque estaba la secundaria y la preparatoria dentro del campus, y entonces enfrente estaba la normal, a un lado estaba Derecho, atrás estaba Ingeniería, a un lado Químicas, entonces era ambiente universitario y nosotros teníamos 12 años al momento de entrar. Obviamente que esto hacía pues nos hacía ser precoces y haber pasado muy rápidamente de las canicas a convertirlas en discusiones políticas, ideológicas, etcétera, compenetrados y nada más, bueno, pues por la empatía de toda nuestra generación. A mí me toca exactamente el año que yo entro, es el asalto al cuartel de Ciudad Madera en 1965. Y eso tenía un gran impacto dentro de la universidad porque los asaltantes del cuartel, los que se habían enfrentado en aquel momento con el ejército, eran pues estudiantes, maestros, profesores, rurales, profesionistas, no eran un grupo como los quiso caracterizar la prensa de la época, era una invasión comunista que venía de Cuba. Estábamos, Chihuahua, en ese momento estábamos inmersos en el ambiente de la Guerra Fría. Si estallaba la bomba atómica, no estallaba, venía mucho de la crisis, o se vivía la crisis de los cohetes, precisamente por la frontera, pero en un momento para nosotros vía la cuestión ideológica y sobre todo mucho la inspiración de la Revolución Cubana era mirar hacia el sur. Estábamos partidos entre los que miraban el progreso viendo hacia el norte, el American Way of Life, y otra parte que nos empezamos por este ambiente estudiantil, universitario, veíamos hacia el sur. La ciudad era... ¿Y tu familia era de izquierda o liberal? Mi papá muy liberal, muy radical, juarista, un lector, una gente muy abocada a la historia. Mi madre con una formación más católica, sin embargo, mi mamá era muy radical. Después de que a nosotros, cuando tomamos las armas y decidimos por la lucha armada, yo recuerdo que la policía acá en el campo militar a la hora que nos
que nos moqueteaba, ¿quién está detrás de ustedes? Y yo nomás pensaba, mi mamá. Porque era pues una inspiración también muy ética, muy igualitaria, y que tenía, incluso parte de toda esa discusión, era la unidad entre cristianos y comunistas en aquel momento. Eso sucede. Por ejemplo, ¿la teología de la liberación o algo así le hacía sentido a tu mamá o él era muy ajeno? Sí, ¿no? Entonces ella era muy, ese momento también se vuelve muy inspiradora para ella, y eso se volvió una situación compatible, y unos nos volvimos profundamente ateos, o sea, en medio de todo ese ambiente. Y la casa de allá de Chihuahua, pues era un centro de tertulias donde pasaban muchos amigos. Por ahí nos llegaron por una hermana 2 discos long plays, que era la primera y la segunda declaración de La Habana de Fidel. Y hoy, creo que el día de hoy, Raúl deja la presidencia de Cuba, o mañana, ¿no? Bueno, creo que sí es una suerte haber vivido también todo ese arco y ese momento. Y pese a todo lo que ha sucedido en Cuba, uno decía, yo digo, no se metan con mi juventud, no, porque nuestra juventud sobre todo fue la que nos inspiró, no solamente ver hacia el sur y ver a la Ciudad de México como un símbolo educativo para nosotros de formación, sino también identificarnos como latinoamericanos. Y a ver, dime, tú te sigues diciendo de izquierda, supongo. Ahora, yo quisiera, más que ponerme la etiqueta, yo quisiera ser enjuiciado también por las cosas que digo y hago en este momento, y por los hechos. El ser de izquierda, ahora también se han dicho y se han hecho cosas en nombre de ella, de las cuales yo he sido un crítico sobre esas cosas, porque no tienen, o por lo menos han sido muy contradictorias desde mi punto de vista, con muchos de los principios y convicciones que nos formamos. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué son Bueno, pues el clientelismo, haber tomado el clientelismo, las formas corporativas. O sea, hablas de los partidos de izquierda que hay en México. Exactamente. Y cómo de alguna manera se han incorporado al gobierno y esas cosas, y lo que han hecho en la incorporación prácticas. Yo sí creo que el poder político y el poder público es muy importante tenerlo, precisamente para poder desarrollar lo que son convicciones, lo que son políticas públicas que tienen que ver con la igualdad. Hemos vivido que también nuestra democracia, la actual, la que se ha desarrollado, y con nuestras formas de alternancia, también nos ha paralizado en muchas cosas, bajo la idea de la democracia, pero se volvió también una democracia de minorías que de alguna manera impiden o hacen de que todo esté en cuestionamiento, y nos llevó a un fraccionalismo muy grande. Hoy yo veo, por ejemplo, en esta circunstancia y en esta campaña de 2018, una sociedad muy debilitada en términos de organización. En los años 70, 80, Fernando, yo recuerdo la fuerza organizada que había desde la sociedad, era inmensa. La oposición estaba organizada fuera de los partidos, y sin embargo estaba en corrientes sindicales, en corrientes culturales, sociales, lucha por la vivienda, campesinos. ¿Y cuál es tu lectura de esto? ¿Simplemente porque la izquierda se incorporó a la alternancia, al juego de la política? Bueno, nosotros luchamos mucho justamente para poder ser gobierno. Creo que 1988 fue un parteaguas en medio de toda esa generación. Yo tengo, varios, medios puntos de inflexión en mi experiencia política, que fueron el 72, este momento de una gran confrontación frente a un gobierno que tenía también respuestas represivas y autoritarias frente a lo que era la crítica y la oposición democrática. Luego, 1985, el terremoto de 1985, que lo vivimos aquí, fui partícipe de todo el proceso de reconstrucción. Y tú participas en la figura de Superbarrio, ¿no? Pues entonces eso, ahora esa la traía desde allá, desde la infancia de Ciudad Juárez, porque era aficionado a la lucha libre. Muy bien.
Entonces esa me la traje. Y en el 85. Pero entonces resulta que las vecindades que empezamos a organizar antes del 85 eran unas grandes ciudades perdidas, unos vecindarios impresionantes, exactamente atrás de la Arena Coliseo. Y entonces ahí se vivía el mundo de la lucha libre. ¿Qué hicimos? Bajar el concepto del bien y el mal de la lucha libre, los técnicos y los sucios, y volverlos parte de la lucha política y social. Entonces ahí apareció Super Barrio, ¿no? Muy bien, pero estábamos platicando de tu visión de que hoy, entiendo lo que estás, si te entiendo, tú estás diciendo está menos organizada, digamos, la sociedad civil, digamos, los ciudadanos, ¿no? La población, y hay menos organizaciones que están funcionando, lo que tú estás diciendo. Hay una cantidad, una nueva agenda impulsada por jóvenes. Yo creo que todo lo que han sido las luchas por libertades y derechos nuevos que han surgido, yo puedo decir en años, todavía incluso en el terremoto, cometimos muchos errores en el proceso de construcción. Se nos olvidó reservar un lugar, un espacio, por ejemplo, para un elevador. Hoy hay miles de gente de la tercera edad que está atrapada en el segundo o tercer piso por no haber previsto lo que era un elevador. Rampas, ni por aquí. El asunto de accesibilidad a... Todo el problema de las discapacidades no estaba en la agenda. Ni estaba. El asunto de las comunidades lésbico, gay, bisexual, pero tampoco estaba, era... A ver, dime una cosa, perdón por el no, tiempo. No, sí. Pero dime una cosa, entonces tú cómo visualizarías, digamos, ya me comentaste que pues ves que una parte de la izquierda, digamos, hay partidos políticos que se metieron en cuestiones de clientelismo, etcétera, pero ¿cómo visualizarías tú en este momento una agenda de izquierda, digamos? Pero yo creo que tenemos 21 años de que empezó que se inició este proceso histórico que tenía más de 30 años anteriormente, empujando desde la sociedad, desde las calles, sindicatos, etcétera. Esa fuerza social democrática se hace una fuerza política y es lo que permite estos 21 años, incluso frente a errores bastante graves que se dan a lo largo de estos gobiernos, ¿no? Y hoy, como resultado de eso y de ese viejo sectarismo que incluso empieza a permear en el gran partido de nuevo tipo que aspiramos a construir, que era el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros, el nombre del PRD era una revolución democrática dentro de las propias instituciones, por los procesos electorales. Hoy está profundamente dividida, pero no solamente está dividida, sino con un debate y una competencia de muy baja calidad. Son a sillazos, es en una disputa de las clientelas, es con unos formatos ya muy en desuso frente al desarrollo de las redes sociales, de la participación con los medios de comunicación. Yo creo que hay cosas que han cambiado estructuralmente y los que no se han enterado son los que siguen disputando dentro de un esquema y se dicen la opción de izquierda. Hoy todo eso está aliado y se volvió una competencia de conservadurismo, a ver quién era más conservador. Y por lo tanto, para nosotros era, para mí, mi generación, el asunto de poder plantear un proceso de unificación, de memoria, de qué es lo que, establecer los hilos y los puntos de referencia, creo que es muy importante para una cuestión: ofrecerle a los habitantes de la Ciudad de México y con ello también en el papel de ser la capital de los mexicanos, la idea de un futuro de esta gran zona metropolitana. Tenemos que hacer un corte, sí, pero volvemos. Regresamos. Bueno, y en esta descripción que estás haciendo de la izquierda, ¿cómo ves tú Morena? Yo creo que hay una parte justa y creo que tiene razón desde mi punto de vista, de la crítica de lo que sucedió en el propio PRD.
Sin embargo, yo pienso que en el imaginario y sobre todo en la perspectiva de López Obrador siendo parte de ese proceso, se debió haber mantenido más en una cuestión de cambiar y reformar muchas cosas. Tenía mucho peso. Sin embargo, el hecho de tener un programa también que no es precisamente el más avanzado, yo creo que nos regresa mucho al viejo estatismo que nosotros combatimos. O sea, no veo una fuerza o un partido que se identifique con las libertades, con los derechos. Veo también una parte muy cerrada para aceptar incluso no solamente la crítica interna de sus miembros, sino también de la propia sociedad. Esta facilidad con la cual declaran traición y parte de la mafia del poder a todo aquel que no coincide, pues bueno, a nosotros nos recuerda más bien pues el diazordacismo, a mí en lo particular, el echeverrismo también en un sentido llano, y creo que el hecho de estar ofreciendo un futuro contrario a lo que fue el proceso hasta 88 y después de 88 con la formación del PRD, que fueron intentos y sobre todo esfuerzos muy grandes por unificar a las fuerzas progresistas, y ahora más bien es decir, yo soy el que tengo nada más la salida y todos los que no están a favor, entonces están condenados a ser parte del enemigo. Hablemos de tu proyecto ahora de la ciudad, digamos, para la jefatura de gobierno. ¿Por qué el Partido Humanista? ¿Cuál es tu visión? ¿Desde dónde tú estás visualizando tu campaña, tu propuesta, tu proyecto? Bueno, con el Partido Humanista y sobre todo con el dirigente actual del Partido Humanista, con Luciano, somos compañeros muy antiguos, incluso antes de la formación del PRD. Él viene pues de una corriente muy cercana con Eberto Castillo, y a partir de ahí, bueno, hemos encontrado rápidamente muchas coincidencias para este momento también, y aunque yo no estoy afiliado al Partido Humanista, el asunto es de la posibilidad que ellos me han dado a mí y a otros candidatos de poder llegar a la boleta electoral es importante, o sea, porque también fue desde la experiencia y desde la visión que traíamos, tener mucha libertad precisamente para poder desarrollar esta cantidad de propuestas. Hay en la Ciudad de México actualmente, yo veo los problemas son muy claros, tenemos una gran cantidad de coincidencias, podríamos decir, en los diagnósticos. Los diagnósticos nos están gritando, ya no hablan, gritan. Sabe, es decir, saben. Se ha dicho el que tema está del agua. diagnosticada esta ciudad, y eso es cierto. Entonces, pero no hay soluciones. O sea, ¿y cuál es tu visión? ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, yo creo que tiene que ver con cosas inmediatas que se tienen que aplicar y con criterios generales, y donde hay regresiones. Uno es la visión de que tenemos que restablecer el interés público sobre el interés privado, que en estos últimos tiempos fue ganando el interés privado. Contra la necesidad de la planeación, hoy se ha impuesto hegemónicamente los procesos de especulación inmobiliaria, económica, etcétera, que son los que le dan la sustentabilidad. De lo que era el aporte de la Ciudad de México al Producto Interno Bruto, que eran nuestros corredores industriales en el Poniente, en Vallejo, en el Oriente, etcétera. Hoy lo que domina, desde mi punto de vista, es el corredor Santa Fe-Tepito, pasando por Reforma, que es lo que impone de alguna manera los criterios de la sustentabilidad económica, pero esta ha empezado a determinar también límites sumamente grandes. ¿Qué necesitamos? En lo que es el tema del agua, es un asunto, por ejemplo, de mediano, de largo plazo, donde tenemos que verlo, y esto relacionado con las finanzas, porque tiene que haber una
inversión consistente en la infraestructura para darle sustentabilidad a la ciudad, por ejemplo, en el tema hidráulico. En el tema de la movilidad. ¿Tú le darías más agua a Santa Fe? Porque no tiene agua Santa Fe. El tema del agua es un y ha habido tema un problema de de especulación de inmobiliarias construyendo edificios y haciendo... Bueno, yo creo que tiene que ver con un tema de igualdad. Se parece mucho el tema del agua al tema de la cultura. O sea, la oferta cultural tiene que tener una base pareja. Luego de repente son los accesos sobre la base de la especialización de los que pueden descubrir una vocación y la desarrollan. Ahí yo digo que la base de la distribución del agua tiene que ser pareja entre Santa Fe y Iztapalapa, pero después de cierto tipo de consumo tiene que tener otro costo también, ¿no? Es una cuestión diferencial. Efectivamente hay un tema de fugas de agua, pero el problema es más allá de un asunto de plomería. Hacia dónde vamos, qué va a pasar y lo que está sucediendo con el vaso de Texcoco, el lago de Texcoco ahora con el aeropuerto, eso de alguna manera tiene una cierta contradicción también con lo que es el futuro hidráulico de la Ciudad de México. Nosotros tenemos que seguir extendiendo o extender y acrecentar lo que sería el lago de Texcoco, que ahí ha estado metido pues Teodoro González de León, que en paz descanse, Alberto Calach y muchos otros que han trabajado y tienen una propuesta que a mí creo que no es una ocurrencia, sino es un proyecto de largo plazo, que es la idea de ciudad futura, donde el rellenar las 4 bahías de Acapulco, que es ahora el vaso de Texcoco, donde los aviones pueden aterrizar incluso en medio del lago y donde pudiéramos tener 83 kilómetros de malecón o de litoral prácticamente. Eso cambiaría también hacia el futuro las condiciones climatológicas, de agua y todas esas cosas. El manto freático, etcétera. Hoy sigue funcionando de una manera muy disminuida. Está el Nabor Carrillo, está el Caracol, los ingenieros. Ahora dime una cosa, por ejemplo, y por tu perfil te lo pregunto. ¿Cómo visualizas la participación ciudadana en todo esto? Bueno, por ejemplo, esta cuestión del presupuesto participativo y todas cosas, ¿tú cómo lo ves? Hay cosas bastante de mala calidad, podríamos decir chafas, que es la manipulación que se ha hecho con el presupuesto participativo, que es piensa un número, súmale, se réstale tanto, entonces, o sea, vas a hacer lo que yo quiera las propias delegaciones y lo restan de su presupuesto, porque manipulan a los ciudadanos y a los vecinos para votar por lo que quiere el propio gobierno. Ok, en realidad son obligaciones del gobierno y aparecen como propuestas. Sí, claro. Entonces ya dices tú, te digo, ¿no? Sí. En principio vámonos respetando y vámonos tratando como adultos. Esa es una. La otra es la ley de participación ciudadana, que es una de las peores leyes que ha hecho la propia izquierda, porque la hizo justamente para una renovación de las formas de control social, pero al mismo tiempo fueron destruyendo las propias formas de organización territorial, vecinales, comunitarias, etcétera, que se fueron dando. Yo creo que el fortalecimiento de la vida comunitaria puede ser desde distintas partes. Una que es, hay más de 200 programas sociales que hoy se podrían aplicar al territorio y empoderarlos. ¿Cuánta gente de la tercera edad hay en la colonia Doctores? Bueno, que se organicen. No es únicamente una relación del gobierno, el poder público individualmente con el beneficiario, sino que también eso tuviera una contraprestación colectiva. O sea, que se empoderen la tercera edad para irse de viaje, visitar museos, hacer sus partidas de ajedrez, bailar, etcétera, pero es empoderarse. Madres solteras,
Dime, perdón, se nos acaba el tiempo, pero Sí. dime algo que no hayas podido decir en este Bueno, a ver, uno, para las cuestiones de sustentabilidad económica creo que es muy importante y creo que es motivo de pensar y de trabajarlo, es la reducción de la jornada laboral, de 8 a 6 horas. Creo que es aumentar la base laboral, es muy importante. Y la otra es acompañarla con la ciudad nocturna. O sea, la ciudad tiene que vivir también la noche. Y para los servicios urbanos, actividades mercantiles, comercio, servicios en general, creo que se puede compensar y la ciudad se puede adquirir una mejor distribución del tiempo y del espacio sobre la base de la ciudad nocturna. Y es una cuestión de planeación. Necesitamos una gran comisión para hablar con sindicatos, con empresas, pero por ejemplo el que coincida en la mañana la recolección de basura con la entrega de los niños a la escuela, pues generan un caos, es el caos de las dobles filas y de las triples filas, de la entrega de gas, el asunto de los refrescos, etcétera, etcétera, cuando podemos hacer cosas que pensemos que esta ciudad tiene muchísimas posibilidades para seguir caminando y sobre todo para el bien común. Te agradezco mucho, lástima que se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues adelante con tu bueno, proyecto. Pues ahí vamos a estar en la breve. Muchas gracias. Gracias.